ustedes. Permítanme presentarme, soy Blanca Rubalcaba, secretaria de vinculación con la sociedad civil y cultura del Partido Acción Nacional en Coahuila. Quiero comentarles brevemente el objetivo general de esta secretaría, la cual buscamos a las organizaciones de la sociedad civil por medio del fortalecimiento, profesionalización, para guiarlos en la creación, integración y desarrollo de su asociación a través de la asesoría, capacitación y el apoyo en la elaboración de proyectos que obedezcan a la necesidad de la población y de las organizaciones para la procuración de fondos, brindándoles las plataformas, nuestros espacios, para darlas a conocer y que también puedan ser apoyadas. Hoy me siento gratamente afortunada de presentar a una gran persona, un gran amigo, me permito decir eso, y me siento muy afortunada de conocer a gente exitosa y gente que le gusta ayudar. Él es Alejandro Salmerón Nájera. Alejandro Salmerón es doctor en Innovación y Responsabilidad Social, egresado de la Universidad Anáhuac de México Norte. Cuenta con la maestría en Políticas Públicas y egresado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México. Es licenciado en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Se ha desempeñado como profesor impartiendo asignaturas, diplomados, cursos y talleres en universidades tales como la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Hidalgo. Ha coordinado el diplomado en Marco Lógico, Diseño y Proyectos y Procuración de Fondos para las organizaciones de la sociedad civil. Técnicas de aprendizaje para personas con discapacidad intelectual y políticas públicas en la UAM. En el 2015 publicó el libro La televisión en la conformación de agenda pública en México, editado por la UAM. Actualmente es profesor de la maestría en inclusión social y se ha desempeñado en el ámbito gubernamental en Cedesol Federal, en particular en Indesol y en Cedeso, del Gobierno de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña en INMujeres. Ojo aquí, ha colaborado con asociaciones civiles como consultor en la Asociación Nahuil Olin, Fundación Hidalguense, México Tierra Mágica, Fundación Moralete, C1F A Todo Dar, Copegro, Ayudemos a Nuestra Comunidad, País, Estrategia e Innovación, Trasciende en Verde, Amox Tochan, Rescatando Mujeres, Tepochit, The Click, Cafoe, entre otras. Actualmente se desempeña como coordinador de desarrollo institucional en la Fundación Mosaico Down y Ciudadanía y Gerencia Social. Ha diseñado diferentes campañas de procuración de fondos y desarrollo institucional, así como proyectos de gobierno y de iniciativa privada. Fue coordinador de las Jornadas por la Inclusión en la UAM en el 2017 y organizador del primer Congreso Internacional de Síndrome de Down y Discapacidad Intelectual organizado por la Fundación Mosaico Down en el 2017 y en el 2018. Bienvenido, Alex. Hola, Blanca, qué gusto saludarte. Igualmente, querida amiga, te conozco ya desde hace algunos años, cuando estábamos trabajando juntos en Cedesol, ¿no? Dándole seguimiento justamente, en tu caso, a las organizaciones de Coahuila, ¿no? Un gran trabajo que te desarrollaste allá con las organizaciones, un gran trabajo de profesionalización, y es justamente de lo que les quiero platicar esta mañana a los 38 municipios que conforman el bello estado de Coahuila, ¿no? Y sobre todo, pues, a esta naturaleza regional que tienen las organizaciones, ¿no? Esto también es para señalarlo, y pues agradecer mucho la invitación que amablemente me realizas, y pues siempre es un gustazo verte y conversar contigo, Blanca. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Alex, entonces. Pues sí. Bien, pues mira, justamente esta sesión la programé pensando en cuestiones muy básicas que una organización de la sociedad civil
debe de considerar para tener un proyecto exitoso, ¿no? Y creo yo que son diferentes elementos, pero el primero de ellos que considero deben de tener en cuenta cuando decidan emprender en una organización o cuando decidan ser parte de una de ellas, es que estar en una organización de la sociedad civil es algo de tiempo completo, ¿no? Es decir, muchas personas abren organizaciones o deciden crear una organización dándole el tiempo que les sobra de otras actividades, ¿no? Y evidentemente pues el resultado es palpable cuando eso sucede. Entonces el primer ejercicio de recomendación es, si no tienes el tiempo completo para ejercer en una organización que tú quieras impulsar, pues mejor los invito a que sean voluntarios en organizaciones ya constituidas, ¿no? Creo yo que el voluntariado siempre es muy importante en las diferentes asociaciones civiles y pues es una área de oportunidad, ¿no? Pero si deciden encabezar una causa, sí es importante que consideren que requiere todo el tiempo posible, porque solamente así pues, van a lograr tener un impacto primordial, ¿no? Generalmente las organizaciones de la sociedad civil se generan por tres situaciones importantes. Una, porque padecen la causa, ¿no? Y a partir de ahí deciden abanderarla y institucionalizarla. Y bueno, y finalmente, pues, profesionalizarla, ¿no? Y de ahí quiero tocar el primero de los paradigmas de si esto de las organizaciones de la sociedad civil puede ser un trabajo de vida también, ¿no? Y que te permita obtener recursos para eventualmente sostener la organización y pagar tus servicios, ¿no? Tus salarios. Es el primer paradigma que creo yo que tenemos que empezar a replantear en México en las organizaciones. Pero bueno, lo voy a abordar más adelante. Otra de las situaciones por las que se decide crear una organización es porque tenemos un proyecto bien cimentado y pretendes transformar una realidad no deseada, ¿no? Independientemente de que la padezcas o no. Vamos a decir, esas organizaciones son las que tienen más a la profesionalización. Y un tercer elemento de las organizaciones son las que provienen directamente de la tradición de la caridad o del beneficio de terceros, ¿no? Que son como los albergues, generalmente las IBPs, instituciones de beneficencia privada. Entonces, en estos tres espectros encontramos el grueso de las organizaciones civiles en este país. Y pues hay diferentes elementos. Uno de ellos, principalmente, como les decía, es el tiempo que le dedican a la organización. Al final de cuentas, tenemos que ver que las organizaciones civiles, al final del día, al interior de su constitución, se rigen como cualquier organización, ¿no? Es decir, como una organización gubernamental, como una organización de la iniciativa privada, ¿no? Requieren un presidente, requieren una estructura, requieren instalaciones y requieren, por supuesto, pues un plan anual de trabajo, ¿no? Que en algunas instituciones se llama el POP, ¿no? En otras, plan anual de trabajo, dependiendo las siglas, ¿no? Pero es decir, se debe de regir bajo los mismos estándares de calidad que se rige la iniciativa privada y el gobierno. Ahí que se denomina el tercer sector, ¿no? El primer sector siendo el gobierno, el segundo los sectores y el tercero, pues las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, es el primer elemento, también es uno de los primeros elementos que debemos de considerar. Y adicional a ello también, pues la capacitación es fundamental. Quienes dirigen las organizaciones, más allá de su buen corazón, más allá de la voluntad que tenemos por querer transformar una realidad no deseada, pues se tienen que preparar en muchos aspectos, ¿no? En este tema de la sociedad civil, porque generalmente las organizaciones cuando surgen, sobre todo las de primer piso, que son el grueso de las organizaciones del país, pues surgen realmente por una real voluntad de transformar, pero con pocos insumos, ¿no? O sea, no son como las del segundo piso, que ya tienen un presupuesto muy amplio, un presupuesto ya muy etiquetado, como las fundaciones de las empresas grandes, ¿no? Estas son la Fundación Walmart, Fundación Coca-Cola, Monte de Piedad, ¿no? Estas organizaciones ya muy grandes de segundo piso, que bueno, ya cuentan con un presupuesto anual, entonces su formación estructural es diferente, pero no varía de cualquier otra organización, ¿no? Es decir, tienen una dirección muy bien cimentada, y creo yo que las de primer piso de eso debiéramos de aprender, ¿no? Las organizaciones de primer piso deben de estructurarse, deben de tener una ingeniería institucional, ¿no? que dé cuenta de cómo están divididos, cuáles son sus objetivos, porque generalmente lo que te va a pedir un donante de la iniciativa privada o una convocatoria abierta de concurso es justamente que tengas bien claramente definidos cuáles son tus objetivos, tus metas,
y evidentemente eso tiene que estar escrito, ¿no? Porque no vamos a estar inventando metas cada que veamos una convocatoria o cada que vayamos con un donante, porque eso se percibe de inmediato, entonces eso justamente hace que no te den las oportunidades, ¿no? O sea, que no te den recursos. Y finalmente, y otro de los aspectos en ese sentido es que las organizaciones deben de generar un valor intangible o tangible también, adicional a las donaciones y adicional a los concursos. Porque ¿qué pasa si una organización justamente no gana concursos? Por ejemplo, si no tiene ingresos para proyectos parte del gobierno. O por otro lado, no hay donantes que las volteen a ver. Entonces, creo que las organizaciones hemos actuado de forma errónea, el grueso de las organizaciones, por muchos años, y eso obedece también a una estructura de Estado, ¿no? El Estado también orilló a las organizaciones a trabajar por proyectos, a trabajar casi pues tras la directriz gubernamental. Creo que muchas organizaciones se acomodaron en eso, a recibir los proyectos del gobierno, subsistir con ellos, pero ¿qué pasó cuando te cierran la llave, no? Como se está sucediendo ahorita en esta administración. Pues justamente muchas organizaciones dejan de subsistir, dejan de existir, y se genera un enojo de parte de ellas, ¿no? Cuando lo que un momento fue bandera de lucha, que es la transparencia, pues después se volvió talón de Aquiles de las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las organizaciones? Justamente no depender de estos sectores, ¿no? O sea, no depender del gobierno, no depender de las empresas, sino generar un bien tangible. Y si tienes un proyecto extra, bueno, pues es un ingreso adicional, un proyecto adicional para la organización. Si tienes un donante, bueno, es algo que abona a tu desarrollo y fortalecimiento institucional, pero no dependes al 100% de ello. Entonces, ¿cuál es el mensaje para las organizaciones en esta nueva conformación? Pues uno, que generen un bien, ¿no? Y un bien puede ser, pongamos ejemplos, por ejemplo, en el caso de la educación, ¿no? Que muchas veces existen en la educación, bueno, pues generar materiales, textos, cursos, ¿no? En el caso de organizaciones, por ejemplo, que se dedican a la salud, ¿no? Pues quizá vender tu trabajo, pero a un precio mucho más módico que el que ofrecen en el mercado, ¿no? Pero eso no impide la calidad, pues, ¿no? Justamente el trabajo de las organizaciones civiles es generar sinergias. Es decir, el líder de la organización lo que tendría que hacer, por ejemplo, es hablar con asociaciones de médicos internistas, médicos especialistas, para que juntos vayan de la mano a dar estas consultas a un precio módico, no gratuito, porque eso ha acostumbrado a la sociedad y al país a depender justamente de estos apoyos, ¿no? Entonces, las sociedades deben de replantearse esas formas de trabajo, y eso va a ayudar a su fortalecimiento y a su subsistencia en el tiempo, y a su fortalecimiento, que es lo más importante, ¿no? O sea, una organización realmente es difícil que llegue a su punto de equilibrio, pero cuando llega a su punto de equilibrio es porque ya tiene un bien tan intangible o tangible que se puede eventualmente comercializar. Y eso no está peleado con el altruismo, ¿no? Es decir, todas las organizaciones actualmente pueden generar un bien. Yo estoy pensando, por ejemplo, en nuestros artesanos que hacen un montón de productos muy bonitos y que terminan siendo vendidos a precios súper baratos, o que a un precio justo aparentemente, pero que terminan revendiéndolo a 5 veces más caro, ¿no? Y no le dan de más al artesano. Entonces yo estoy pensando en esos grupos, por ejemplo. Una organización que pudiera, en condiciones sanas para todas las partes, comercializar esos productos artesanales, y todos ganan, ¿no? O sea, que gane más el artesano. O sea, si yo la estoy comprando en 1,000 y yo la vendo en 8,000, bueno, pues le doy 2,000 al artesano, 3,000, 4,000, no lo sé, ¿no? Es decir, pero ya generó un bien tangible, y creo que es ahí donde las organizaciones no le han entrado. O sea, en no generar estos bienes, en no volverse expertas. ¿Cuáles son las que subsisten aún? Pues las que están muy metidas en temas ya muy profundos y donde nadie le entra, ¿no? O sea, el tema de derechos humanos, por ejemplo. O sea, donde hay organizaciones especialistas que antes más son quienes hacen los estudios a los gobiernos, ¿no? Los gobiernos les pagan por esos tipos de trabajos, pero son las menos, y entonces también lo que se requiere es diversificar estas opciones, es decir, que todas las organizaciones puedan entrar a este campo de competitividad. La cuestión es que, pues, creo yo que el capital humano de las organizaciones no está preparado. Entonces, el mensaje es, hay que prepararse, ¿no? Si bien un director de una organización no puede tener todos los elementos, debe tener los máximos elementos posibles. Es que quizás no sabrá hacer el proyecto, pero tendrá que conocer cómo se estructura un proyecto para poderlo revisar, ¿no? Quizá no sabrá cuestiones fiscales, pero tendrá que saber que tiene que traer una declaración mensual, trimestral y una anual, ¿no? Y que tendrá que responder sus informes si está de alta ante el Registro Federal de Organizaciones. Es decir,
y todos estos elementos mínimos, y también saber que este trabajo, como te comentaba en un inicio, es un trabajo de tiempo completo. Esto no puede ser un hobby. O sea, es decir, muchas organizaciones no funcionan porque o se crean mediante una nueva gestión de gobierno, porque era muy tradicional en México que eso sucediera. Entraba un nuevo gobierno y se generaba un montón de organizaciones, ¿no? Les daban algún recurso, después desaparecían y no sabían dónde quedaban. Pero de una organización que realmente quiera subsistir en el tiempo, tendrá que dedicarle un tiempo importante a su desarrollo y prepararse mucho en estos temas, ¿no? Principalmente también en agarrarse una área de opción. Es decir, las funciones nos mal acostumbraron los notarios a que en el acta constitutiva te ponían todas las acciones del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento, ¿no? Son 19 acciones las que deriven de otras leyes, no 21 acciones las que deriven de otras leyes. Imagínate quién en la vida puede hacer 21 acciones diferentes. O sea, de ahí de entrada es un grave error, ¿no? Entonces yo lo que les sugiero a las organizaciones es que se especialicen en un solo tema, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente cuando busquen, la gente lo que busca es un especialista, ¿no? En un tema en particular. Entonces, a partir de ahí quiero platicarte dos experiencias, ¿no? Que me ha tocado vivir de cerca y que creo yo que encontraron esa beta, ¿no? La primera de ellas es Ciudadanía y Gerencia Social, que es una organización que formamos en Hidalgo ya hace algunos años con un querido amigo que se llama Arturo Copca Becerra, que él es músico de profesión, y pues él tiene esta inquietud de ayudar a las comunidades indígenas y tiene esta inquietud y lo ha hecho muy bien a través de la música, ¿no? Siendo músico, pero tú sabes que en este país el arte no es una opción ni es una prioridad, ¿no? Lamentablemente para nuestro país. Entonces, pues vimos las formas, porque dijimos, bueno, muchos de los chavos, o particularmente de la zona de la Huasteca en Hidalgo, o caían en las manos de la delincuencia. Hubo un tiempo, hace algunos años cuando la fundamos, que siendo frontera con Tamaulipas, ¿no? La parte de la Huasteca, era una zona sumamente peligrosa y era fácil cooptar a los chavos para infiltrarlos al crimen organizado. Entonces, pues se nos ocurrió hacer orquestas para chicos, para niños, y te puedo decir que durante estos años hemos formado cerca de 9 orquestas juveniles indígenas en el estado de Hidalgo. Pero ¿cómo lo hicimos? Es decir, porque muchos dicen, bueno, es fácil, es difícil. Pues es que cada organización tiene su propia naturaleza, ¿no? Y todo depende del liderazgo que tenga esa organización. Porque finalmente, pues yo lo único que hago es orientar con algunos conocimientos técnicos en cuanto a la estructura que debe tener una organización y buscar los canales de canalización de recursos, ¿no? Pero básicamente la tarea es del propio director o presidente de la fundación, ¿no? Directora o presidente. Entonces, ¿cuál era aquí la fortuna? Que Arturo sabía todo sobre la música. Sabía qué instrumentos pedir, sabía cuánto costaban, sabía cuántos elementos tienen que conformarse en una orquesta, ¿no? Sabía qué más se requiere aparte de los instrumentos, porque no solo los instrumentos, sino dónde se sientan, los atriles, ¿no? Entonces, Arturo tenía todo el conocimiento de eso. Imagínense que yo de repente me lanzo a querer hacer esto solo, hubiera sido un fracaso, ¿no? Porque a lo mejor cuando haga mi cotización voy y se la presento al donante y me corre, ¿no? Tú vienes por lana, no vienes por un proyecto, ¿no? Entonces Arturo tenía todo ese conocimiento. ¿Qué fue lo que hicimos? Cuando él me dio todo ese conocimiento, yo lo traduje en un principio a una estructura, es decir, nos vamos a dedicar al arte, ¿no? Ese era como nuestro objetivo. Que del arte es muy amplio: la danza, la música, el teatro, ¿no? Pues bueno, vamos a pegarle a 2 betas de inicio, en lo que somos expertos y en su agente vinculante primero, ¿no? Entonces era la música y la danza. Y entonces, pues evidentemente también, tú sabes que este medio es de muchos contactos. Entonces él tenía todos los contactos del mundo en una escuela de artes muy importante de Hidalgo. Está en un pueblo muy bonito, muy frío, ahí cerca de Pachuca. Y bueno, hay una escuela de artes ahí, y entonces empezamos a hacer trabajo con la comunidad, luego con los chavos. Entonces eso pues nos generó un costo cero, ¿no? Porque los chavos de suyo propio querían ir a capacitar a los chicos indígenas en las comunidades. Entonces fue un proyecto que se fue armando de mucha gente, y que las propias familias, los papás de los chicos, cuando vieron que esto era real, que no íbamos a ver desde la cara, ¿no? Como sucede con muchas organizaciones también, porque despensas, pues ya la gente te las toma, pues, pero ya no generas ese vínculo. O
sea, si tú vas a la gente y le das despensas, les das láminas, te las van a tomar, pero no está el vínculo social, ¿no? Que es lo que sí tenemos las organizaciones. Entonces empezamos a generar esta comunidad con la población, con los papás, que bueno, los papás después, ellos conseguían los espacios en los municipios para que ahí diéramos las clases, espacios que actualmente ya son en comodato para la organización. Entonces es un proyecto sumamente exitoso porque ya Arturo ya ni siquiera tiene que ir él, ¿no? a estos municipios donde están las orquestas, no, ya tiene su propia estructura y eso es muy padre porque entonces ya se apropió la comunidad de esos proyectos. Entonces, evidentemente, sí, perdón, Blanquita. Sí. Por ejemplo, cuando iniciaron ustedes a desarrollar este proyecto, ¿cuál fue la estructura para ustedes presentar su propuesta ante la iniciativa privada? ¿Cómo iniciaron? ¿Buscaron objetivos, metas, acciones? ¿Cómo fue que empezaron como a dibujar toda esta estructura de cómo elaborar un proyecto para que este fuera apoyado? Bien, es una excelente pregunta porque creo que de aquí deben de partir todas las organizaciones civiles. Nosotros, antes de lanzarnos a pedir los recursos para ejecutar nuestros proyectos, hicimos lo que se conoce como ingeniería institucional. Es decir, hicimos lo que se llama el caso, ¿no? Y todo eso lo tradujimos en papel. Primero, o sea, a través de la herramienta del marco lógico, hicimos un árbol de problemas, un árbol de objetivos y un árbol de soluciones. Y a partir de ahí dijimos, primero tenemos que tener nuestro gran plan, ¿no? Primero elaboramos un plan y el plan era fortalecer a través del arte las comunidades indígenas. Y de ese plan desarrollamos programas. Uno de los programas era el programa de orquestas. Otro de los programas era el programa de danza. Y otro de los programas era el programa festivales, ¿no? Entonces nos dimos a tarea de ver dentro de los programas dónde podíamos insertarnos, ¿no? Entonces empezamos a buscar a ver quién da recursos para este principio, ¿no? No, pues en Cámara de Diputados, ok, vamos a meter ahí, ¿no? En Indesol, ok, metemos en Indesol. El gobierno municipal de tal municipio está muy interesado, ok. Entonces todo eso lo pusimos primero en papel, ¿no? Eso para cada programa. Y de ahí, la verdad, lo que sugiero que hagan es un análisis de actores. Es decir, ¿a quién conoces del medio? Él me decía, por ejemplo, mira, yo conozco a tal persona que es como un mecenas, ¿no? Le gusta el arte, entonces apoya con lana, pero a cambio pues, tenemos que darle 2 conciertos en 2 de sus fiestas, ¿no? Perfecto, me parece un buen intercambio. ¿A quién más conoces? Y así hicimos nuestro análisis de actores. Y de ahí nos agarramos a tocar las puertas. Es el segundo trabajo, pero ya con un programa diseñado. Y de esos programas desarrollamos proyectos, diversos proyectos. Uno de ellos era de las orquestas. Entonces, llegábamos a los municipios afines, porque pues no, digo, cada quien tiene sus propias afinidades. Había municipios con los que teníamos mucho más cercanía que con otros, ¿no? Entonces llegábamos, por ejemplo, ahorita en Huasca, donde el que es director ahorita de la fundación, que la tiene parada porque ya es servidor público, es director de cultura. Llegamos a Huasca. En aquel tiempo el alcalde tenía mucho interés en fomentar la cultura, ¿no? Particularmente con los chavos. Le presentamos el proyecto y fue financiado por el municipio, pues, ¿no? Pero aparte metimos proyectos en otras dependencias y hicimos un trabajo de cabildeo también, ¿no? Eso es importante señalarlo. O sea, no es nada más de meter el proyecto. Algunas ventanillas sí es así, solamente es el proyecto y pues ya esperas el resultado, ¿no? En otras es cabildearlo, es decir, presentarlo, darle seguimiento, vendérselo a la gente, porque, y más eso, por eso quise poner como ejemplo de arte, porque a mucha gente le gustan los proyectos quizá productivos, ¿no? O sea, decir, que te generen más gallinas, ¿no? Baños ecológicos, etcétera. Pero esos proyectos tienes que seducir realmente al donante y estar pendiente, sobre todo, en este caso en particular, de las convocatorias de fuera del país, ¿no? Entonces, así fue como estructuramos esto nosotros antes de pedir el primer recurso trabajamos en esto cerca de medio año, ¿no? Para poder lograr estos objetivos. Entonces, esta es una experiencia, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Evidentemente, pues Arturo, el director de esta organización, es un tipo que anda muy metido también en el tema. Es decir, eso es importante también que los directores de las organizaciones lo sepan. Tienen que meterse en su tema, no tienen que explorar quiénes son sus contrapartes.
no para como una cuestión política, ¿no? En la cuestión política un partido analiza al otro para ver su agenda y contrarrestarla, ¿no? Aquí es diferente, o sea, tú ves qué están haciendo para justamente no hacer lo mismo, porque muchos quieren hacer lo mismo y en este ambiente yo te lo puedo asegurar que no funciona. Lo que una relación le puede funcionar al 100%, a otra que sí que a lo mismo no le funciona, ¿no? Y ahorita voy a platicar otro caso. Entonces, se tienen que meter de lleno a la temática y agarrarse una población, porque tiene que ser una población que conozcas, que te identifiques. Por ejemplo, Arturo pues, es nativo de estas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, pues la gente lo recibe pues como uno más de la comunidad. Entonces, eso te abre una puerta muy grande de inmediato, ¿no? Porque te dan la oportunidad incluso de fracasar, ¿no? Entonces, si tu proyecto no funciona, pues no pasa nada, o sea, agarras tus chivas y te vas, ¿no? Pero no afectaste a la población. Sí, siento que para como inicio de una estructura es el seleccionar la población objetivo y que lo que tú vayas a presentarles sea también como necesidad para ellos. Aquí en esta asociación, que fue lo que presentaron, vieron una problemática de delincuencia o alguna problemática de ruptura social. Entonces, una de las partes que fueron fundamentales fue llevándoles cultura, alguna actividad artística y cultural para romper ese ciclo, ¿verdad? Exacto. Esta fue una visión, porque, a ver, ¿qué es lo que yo sé hacer como asociación? Esto. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Haces tu análisis de la población. Es que eso es bien importante también. Así es. He visto proyectos donde la asociación necesita dar un curso de fotografía. ¿Y dónde lo vas a dar? En la colonia tal. Cuando uno no es necesidad de esa colonia y tienen otra problemática, justo porque no hubo un estudio de la población objetivo. Exacto, exacto. Es muy importante esto, porque justamente muchos de los proyectos, y por lo cual creo yo que se ha perdido una gran credibilidad en las organizaciones, porque muchos se hicieron desde el escritorio. Bueno, entonces ahora lo que necesitamos recuperar es hacer proyectos desde lo local, con la gente, con la comunidad, ¿no? Hacer esta lluvia de ideas de qué necesitan, y para eso tienes que ser parte de la comunidad, o sea, no hay de otra. O sea, la gente tiene que conocer, la gente tiene que dar su voto de confianza, porque ya la gente actualmente ya está harta de tanto engaño, pues, ¿no? Entonces, si tú vas con una propuesta honesta y saben que pues vives por ahí o te conocen o saben que algún familiar tuyo está ahí o alguien cercano que te ubica bien o que frecuentas la comunidad, que no nada más vas cuando vas a implementar un proyecto, ¿no? Sino que estás permanentemente ahí, pues eso abona un proyecto exitoso porque la gente se compromete, ¿no? Porque también hay veces, y hay que decirlo, que la ciudadanía misma pues no se compromete con las causas, ¿no? Tú puedes hacer un montón de cosas, pero no es tu interés y es válido. Entonces, tiene que haber ese clic, ese match entre la población y la organización en lo que hace. Y sí, como bien dices, pues, o sea, debemos ser muy precisos en cómo atar nuestro proyecto a, como tú lo señalabas, a la necesidad, ¿no? Eso es fundamental. O sea, ¿qué necesidad hay en la comunidad? Y a partir de ahí, ¿cómo puedo yo aportar como organización? ¿No? ¿Qué puedo dar yo como organización? Y después, o sea, ya de la mano de la comunidad, entonces creo yo que ya puedes empezar a vender el proyecto. Porque realmente eso hace, o sea, aunque muchos digan que no, o sea, debemos de empezar a cambiar esos conceptos, pues realmente nosotros vendemos un proyecto, vendemos una causa, vendemos una idea, un proyecto transformador, pues, ¿no? Pero al final la gente tiene que decir, sí, yo le entro contigo, ¿no? O sea, ¿por qué apoyar tu organización y no apoyar otra? Entonces tenemos que ser muy contundentes en decir por qué, cuáles son las causas y cómo esto va a redondar en un bien para todos, ¿no? Porque las empresas te voltean a ver justamente cuando te vuelves un valor para ellos. Claro. Entonces también lo tenemos que tener bien claro, porque las empresas quieren ver dónde está su dinero. ¿Cómo es como llegas al costo de decirle, ¿sabes qué? Soy la asociación X y traigo este proyecto y cuesta tanto? ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Qué es lo que tienes que plasmar en ese proyecto? Decir, ahí va el costo de material, el valor humano, que también tiene un costo. ¿Cómo claro. llegar a todo ese desarrollo para decir, ¿sabes? Soy asociación X y cuesto tanto, pero desarrollo todo esto? Sí, justamente creo que tener tus programas bien diseñados te permite tener diferentes proyectos.
¿no? Y el chiste de tener esta gama de diferentes proyectos es lo que te permite ofertárselo a diferentes donantes, porque también tenemos que ser hábiles para ofrecerle al donante o a la convocatoria cómo te alineas, pues, ¿no? De qué manera, porque habrá veces en los que claro, no entramos y tenemos que hacernos a un lado, ¿no? Habrá alguien que, por ejemplo, habrá una empresa que te diga, yo solamente apoyo infancia. Bueno, si apoyas infancia, entra a mi proyecto, estoy enseñando a tocar música a los chavitos, ¿no? A las niñas y a los niños, ¿no? Entonces ya te lograste meter a la convocatoria con algún donante, por ejemplo. O sea, yo lo que les sugiero es que, pues, creo yo que a todos nos molesta la gente encajosa, ¿no? Entonces, cuando llegamos con un donante, decirle, mira, mi proyecto cuesta tanto, con lo que me quieras apoyar, lo llevamos a cabo, ¿no? Porque muchos proyectos se construyen de la suma de muchas aportaciones. Creo yo que lo más padre de un proyecto es cuando tus aportaciones ya no vienen ni de las empresas ni del gobierno. ¿Sabes? Cuando ya lograste un éxito. Por ejemplo, o sea, no estar peleados con las cuotas de recuperación. De verdad, o sea, porque imagínate, nosotros como organización, en ese tipo de organizaciones, compramos un corno inglés que te cuesta más de 160,000 pesos, ¿no? Entonces, pues nosotros teníamos a disposición de estos chicos 3 aparatos como esos, ¿no? Entonces, pues cobramos una cuota de recuperación mínima para quien pudiera pagarla y quien no quisiera labores a favor de la organización para recaudar fondos. O sea, y es ahí cuando comprometes a la comunidad, ¿no? Entonces, es importante comprometer a la comunidad, o sea, ya no solamente dar y dar, porque justamente eso es lo que perpetúa mucho de las condiciones de desigualdad y pobreza que tenemos en el país, ¿no? Porque también pues, la gente se acostumbra, dice, pues tienen los de este partido, los de esta organización, entonces la gente decide no participar. Entonces creo yo que como organización civil siempre tenemos que comprometer a la gente a que haga algo a cambio de un beneficio, ¿no? Evidentemente de acuerdo a sus posibilidades, porque habrá quien quiera aprender, por ejemplo, música en estas escuelas, porque le interesa, pero tiene dinero para pagar una buena cuota, ¿no? Es decir, bajo estudio socioeconómico, entonces le asignas una cuota preferencial que tampoco sea oneroso, pero que sí se vea el cambio, ¿no? Entonces tú ya desde ese punto estás abriendo la posibilidad de que se preparen todas las personas, pero estás diferenciando en cuanto a cuotas de acuerdo a lo que cada quien puede pagar. Y creo yo que es lo que todas las organizaciones tendrían que empezar a visualizar, o sea, no pensar solamente en el mercado de la gente sin recursos, justamente por esas organizaciones no crecen, porque la gente dice, no, pues es que no hay calidad, ¿no? La gente relaciona mucho la calidad con el recurso económico. Entonces, lo que yo trato de siempre trabajar con las organizaciones donde estoy es que la calidad sea un aspecto preponderante para que el valor también crezca en la propia organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía que platicar el otro caso de otra organización en la que he estado muy metida, de mi amiga Yesenia Escudero, que es una organización muy padre que se llama Fundación Mosaico Down, sí. Que he visto crecer en los últimos años enormemente, ¿no? Pero fíjate, ahí sucedió algo diferente a lo que comúnmente estoy acostumbrado. Ahí lo que pasó fue que cuando yo ya decía, tenía esos programas estructurados, ¿no? Y lo único que hicimos fue, desde mi labor, darle un cauce institucional. Es decir, como armar todo el rompecabezas. Pero ahí me di cuenta, en este caso que te voy a platicar, de la importancia del líder de la organización. Porque, por ejemplo, justamente ella cuando empezó tenía, bueno, ella hacía todo, no tenía empleados, ¿no? Hoy te puedo decir que tiene una nómina de 60 personas, ¿no? 2 sedes y una cafetería. Pero eso obedeció a una disciplina terrible que tiene esta persona, ¿no? O sea, está a las 6 de la mañana y se duerme 12 de la noche trabajando. Por eso te comentaba yo que es un trabajo de tiempo completo. O sea, organizaciones exitosas o líderes de otras organizaciones que conozco es que se dedican a esto tiempo completo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Yesenia? Que empezó a generar un bien tangible, que fue la educación, ¿no? Con cuotas de recuperación muy bajas, pero no ponderando la calidad ante ello. Eso, por eso insisto yo, es muy importante la calidad de los proyectos, ¿no? Porque la gente empezó a ver que no era una cuestión de caridad, sino una cuestión competitiva, ¿no? Y empezó a meter actividades para las chicas y chicos con síndrome de Down que realmente no había en otros lados, ¿no? Como ajedrez, teatro, música, y después una carrera clínica en gastronomía que derivó en un proyecto mucho más grande y muy exitoso, que como tú sabes, las regiones nunca alcanzan el clímax, nunca ya está en un punto de equilibrio que ya no doy, ¿no? O
sea, es algo en constante movimiento, pero lo que te puedo decir es que el trabajo es tan bueno que aún con esta pandemia, pues la cafetería sigue funcionando, la organización sigue operando y pues eso obedece a una disciplina y a proyectos innovadores que constantemente está sacando la fundación, insisto, sin descuidar la parte central, que es la calidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra recomendación? Pues evidentemente la disciplina es fundamental, el tiempo que le dedicas, incluso la marca, ¿no? O sea, pensar en una organización también como una marca, porque eso te hace diferente de los demás, ¿no? Creo que las organizaciones menosprecian mucho este tema de la marca, del marketing, y es fundamental porque eso te genera vínculo también con las personas, ¿no? Hace que tu discurso sea mucho más elaborado y mucho más preciso en todos los sentidos, como el discurso visual, el discurso verbal, el discurso que manejas frente a tus donantes, frente a tus beneficiarios, es totalmente diferente, no puede ser el mismo, ¿no? Entonces creo yo que eso, y particularmente la transparencia, eso te abre otras puertas, porque las propias empresas, cuando ven que empiezas a trabajar con empresas más grandes, y trabajar con empresas grandes me refiero porque no todas te dan dinero, ya actualmente hay una tendencia de las empresas a ya no dar dinero, dan voluntariado, entonces tú les tienes que proponer más bien, ¿no? Y creo yo que la presidenta de Mosaico Down en eso es muy hábil y muy inteligente, ¿no? Que no va solamente a estirar la mano, sino a proponer proyectos de sinergia, y creo yo que es lo que les gusta mucho a las empresas, ¿no? Como tips, si lo quieren tomar así, pues hay que llevar siempre una propuesta de valor, ¿no? Porque si no, las empresas pues no nada más quieren dar lana por darla, ¿no? Entonces quieren ver realmente que haya un buen ejercicio de ese recurso, pero que además haya un impacto, que eso es lo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y creo que fue lo que muchos años las organizaciones dejaron de hacer, ¿no? O sea, darle valor a lo que estaban haciendo a través de una buena, de un buen seguimiento de los recursos, pero que además fuera tangible, ¿no? Entonces creo yo que estos elementos tienen que estar bien presentes siempre cuando pensemos en hacer una organización o cuando pensemos relanzar nuestra organización, porque esa es la otra, ¿no? Muchas veces ya la gente está desesperada porque ya invirtieron en el notario, ¿no? Invirtieron cerca de 10,000 pesos, empezaron con un montón de ilusiones, a lo mejor hasta rentaron oficinas, y resulta que pues pasan un año y no ven un peso, al contrario, ven gastos que están transfiriendo de otros lados, ¿no? Llevan 2 años y nada, y la gente se espera, se empieza a ir del proyecto y al final se queda el que la fundó, ¿no? La que la fundó. Entonces eso pues sí es muy desalentador, ¿no? Pero yo lo que les digo es, en ese sentido, hay que tener mucho tiempo y también saber que esto de las organizaciones no es que la gente, las empresas estén ya con los cheques en la mano para dártelo. O sea, es decir, ya es un proceso mucho más elaborado, pues. Y en eso hay que estar bien presentes. Justamente una de las tareas de la sociedad civil es la innovación, ¿no? O sea, si yo me dedico a este aspecto en particular, por ejemplo, Mosaico Down, que se dedica a la educación, pues se encontró otra beta a través de la gastronomía, ¿no? Que finalmente también es educación. Es decir, y a partir de ahí pues, se creó un catering con causa y se empiezan a generar empresas alternas que fondean a la organización para que esta no deje de existir. Digo, imagínate tú, una nómina de 60 personas más instalaciones, es una cantidad muy alta de forma mensual, se tiene que sacar sí o sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de la otra organización, Ciudadanía y Gerencia Social, mismo caso, es decir, ¿qué fue lo que hicimos con Arturo? Pues buscar un montón de aliados que lo más costoso en una organización, y eso también tenganlo claro, es el capital humano, ¿no? O sea, ¿cuánto te cobró una persona por estar ahí todo el tiempo? Y generalmente son personas expertas en lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con Arturo? Vincularnos con todos los actores que tuvieran que ver con la música, ¿no? En el estado de Hidalgo. Y de ahí sumarnos al proyecto, ¿no? Con una cuestión atractiva también, es decir, porque si bien la gente somos altruistas por naturaleza, debe de haber alguna rentabilidad, no solamente económica, esta puede ser también social, ¿no? Es decir, insisto, también tenemos que dar algo a cambio, ¿no? Como te ponía el ejemplo de este empresario que nos dijo, yo les apoyo, pero toquen 2 veces en 2 de mis fiestas, ¿no? O sea, no tanto porque no tenga quien pagarnos, sino que para él era un orgullo decir, a estos chavos yo les apoyé y véannos, o sea, son todo un éxito, ¿no? Entonces, en ese sentido también tenemos que aprender a hacer intercambios valiosos. O sea, de lo que estamos haciendo, de lo que sabemos hacer, cómo podemos intercambiarlo, pero para eso también debemos de tener claro a qué le queremos pegar, ¿no? Es decir, en qué vamos a ser expertos, por eso estaba diciendo eso.
O sea, ¿en qué materia vamos a ser los mejores y los únicos? ¿No? O sea, porque muchos, bueno, yo quiero trabajar con mujeres, sí, pero ¿qué grupo de las mujeres? Mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres adolescentes en situación de vulnerabilidad, madres solteras, adultas mayores. De todo ese espectro, ¿con qué vas a trabajar? ¿Con qué tipo de población? Porque en esa medida vas identificando sus necesidades, sus carencias, y es ahí donde puedes entrar. Pero pues si hablas de un universo tan amplio, es súper complejo. O sea, comunidades vulnerables tenemos más del 60% del país. Y todas tienen necesidades diversas, todas requieren salud, todas las causas son importantes, ¿no? Desde los que defienden los jaguares en Chiapas o las ballenas en Baja California, hasta los que defienden a los perritos callejeros que no tienen que comer, ¿no? Es decir, todas las causas son importantes. Aquí tiene que ver cómo defines tú la causa y cómo enamoras a través de la causa, ¿no? Porque un proyecto creo que se siente cuando es real, cuando es del corazón y cuando no lo es. Entonces, otra recomendación es pues sientan la causa, o sea, porque si no la sientes no la puedes transmitir, ¿no? Y todas estas causas, insisto, o sea, habrá quien diga, es que ¿quién va a apoyar esa causa? ¿A quién le interesa? Pues hay gente que le interesa, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta, hay otra experiencia que conozco, que en esa no he participado, pero bueno, de un chico que defiende los tiburones, ¿no? En Baja California. Y ya salió un proyecto a nivel mundial, imagínate. ¿Quién pensaría, no? Los tiburones, ¿no? Pero bueno, es la pasión con que vende su producto, el conocimiento que tiene, ¿no? de la causa, y evidentemente, pues cuando lo transmite, se te hace interesante voltearlo a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues vale la pena invertir aquí. ¿No? O sea, y las organizaciones lo que es cierto es que siempre van a tener necesidades. Tú lo ves con la Cruz Roja, por ejemplo, con todos los recursos que tiene, nunca es suficiente, ¿no? Para las necesidades que tiene una organización como esa. Entonces, creo yo que todos estos elementos deben de considerarse al momento de querer hacer una organización o de querer potenciarla, ¿no? Pero principalmente, sí, perdón. No, por ejemplo, me ha tocado asociaciones civiles donde me dicen, es que estoy sola, no tengo, la gente que viene de voluntaria se va, pues yo digo que es la mala selección de las personas que invitas a su proyecto porque si fueran las personas ideales, esas personas jalarían y te darían más proyectos, más ideas para una procuración de fondos, por ejemplo. Porque me dicen, es que estoy sola, yo cargo a la Virgen y prendo los cohetes, o sea, todo ese tipo de cosas, porque no es que no tengo un recurso para pagarles, todos esos problemas son lo que se enfrentan ahorita ciertas organizaciones, no todas, ¿verdad? Pero ciertas organizaciones. Sí, no y es una constante, ¿eh? Yo que he trabajado con organizaciones de varias partes del país, ¿no? Particularmente en Guerrero, en Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, pues te encuentras con eso justamente, pero como bien señalas, esto cuando uno crea una organización alta constitutiva es como un matrimonio, ¿no? O sea, debes de elegir bien a tu contraparte, a la persona que va a estar contigo en este proyecto, porque si no sucede justamente esto, ¿no? Que muchas de las gentes sí va por un interés monetario, es una realidad, cuando no ven resultados inmediatos la gente se espera y se va. Entonces deben tener claro que es un proyecto a largo plazo, y como bien señalas, para estas personas que te dicen eso, yo lo que les sugeriría es, porque a mí me ha tocado asesorar a personas así que tienen la lana del mundo para ejecutar un proyecto, ¿no? Que tienen instalaciones, pero no tienen liderazgo. Por eso yo sugiero mucho el liderazgo, porque el liderazgo invita a la gente a estar ahí, porque me dicen, bueno, o sea, digo, a mí te contrato como consultor y tú, ya cuando empiezas a ver el tema es que no lograr seducir a 3 personas para que estén contigo es complejo, entonces, ¿no? El tema va más allá. Entonces, yo lo que sugiero es para que estén solas, también hacer una propuesta de valor. O sea, para que alguien se suma a tu proyecto, pues tienes que darle un pedazo del proyecto también, ¿no? Empezar a construir algo juntos. Entonces, para eso, pues tienes que hablar con diferentes personas, justamente, ¿no? Y venderles tu proyecto. Y también la contraparte, ¿qué va a obtener a cambio? O sea, eso tenemos que tenerlo claro también. Todas las personas siempre buscamos algo, reconocimiento social, pues cuestiones económicas, cuestiones de marketing, cuestiones de un vacío que tenemos interno y que queremos llenar a través de una causa, ¿no? Entonces, pero para eso debemos de hablar con muchas personas y ver quiénes son las idóneas. O sea, empezarlas a sumar. Generalmente las organizaciones antes del éxito primero sumaron a toda su familia y a todos sus amigos, ¿no? Ya sus amigos están fastidiados, o
oye, voy a hacer una venta, ve, oye, ahora sí vendiendo esto, ahora apóyame con esto. Pero justamente a partir de ahí es cuando la gente se empieza a sumar, ¿no? Y evidentemente por eso es importante una ingeniería institucional, porque es tu visión de futuro como organización. O sea, ahí pones todo lo que vas a necesitar. Necesito 3 coordinadores, necesito un contador, necesito una área de recursos humanos, necesito, y entonces ya después, como vas haciendo, ya nada más vas llenando cuadritos. Ya tienes claro hacia dónde vas. Y eso, tú a la gente cuando se lo platicas, lo transmites y dices, oye, este es un proyecto ganador, ¿no? O sea, tiene bien claro, lo que le hace falta justamente son mis manos. Y dices, entonces yo me sumo, yo te puedo apoyar con esto. Y entonces establece reglas claras. Ok, o sea, que muchos dicen, bueno, yo me sumo, pero ya no puedo los sábados y domingos, maravilloso. Y estableces qué va a ser el sábado y el domingo, pero si nada lo dejamos así, bueno, gracias. Entonces la otra parte dice, nunca me dicen nada, nunca me pelan, ¿no? Termina yendo, a donde sí le hacen caso porque ya conocen esto. Yo lo que sugiero es, uno, pues ofrezcan un poco del proyecto a la gente para que se sumen, ¿no? Platíquenselo bien, ténganlo bien claro, bien ordenado, para que la gente vea en dónde se puede vislumbrar, ¿no? Porque todos tenemos diferentes áreas de oportunidad. Habrá alguien que sea un contador, contadora, por ejemplo, que diga, yo te puedo ayudar en la parte fiscal, ¿no? Y eventualmente cuando hagas un evento o algo, y actualmente, créeme, yo creo mucho en los jóvenes, y hay un montón de chavos que quieren participar en diferentes acciones altruistas, entonces hagan bien con las universidades, ¿no? Las universidades locales son buenísimas, o sea, empiecen a sumar jóvenes y empiecen a prepararlos para que ellos sean la base, o sea, justamente para que no estén solos. A lo mejor empiezan como voluntarios, empiezan a crecer y después los contratan como parte de la plantilla laboral de la organización. No, pero hay que tener muchas estrategias, pues, o sea, sumar a gente a través del altruismo, pero teniendo un proyecto claro para que la gente sepa justamente qué va a hacer. Porque si nada más los invitamos, y bueno, ya acepté, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me toca hacer? No, pues va a ser procurador de fondos. Imagínate, te mandan así. Pues no, o sea, justamente el área, o el fundador, o el director, la tarea es tener estas ideas innovadoras, ¿no? A lo mejor no implementarlas, porque para eso hay expertos. Pero, por ejemplo, tú como director, pues yo lo que quiero hacer es esto. Y ya nos haces buscar quién te lo haga de manera profesional, a que tú lo hagas, ¿no? Pero sí contar con unos elementos mínimos básicos, y para eso, insisto, se requiere de mucho cabildeo y de mucha seducción. Y creo yo que es el trabajo principal de un director de una organización, ¿no? Seducir a las personas, seducir a las empresas, seducir a las poblaciones para que crean en tu proyecto y se sumen, ¿no? Y que haya constancia además en los proyectos. El tema también con muchas organizaciones es que no hay constancia en sus proyectos. O sea, un año los ves dando lentes, el otro año los ves repartiendo despensas. Y dices, bueno, ¿y tú qué haces en realidad? ¿No? O sea, ¿en qué sí eres bueno? Y entonces la gente, pues, evidentemente, uno, ni te ubica como algo importante, y dos, pues terminas pareciéndote más a un partido político que una organización de la sociedad civil. Entonces las organizaciones de la sociedad civil lo que tienen que tener es justamente esa pureza, esa especialización que los demás no tienen. O sea, si vas a ser una organización de salud, bueno, ¿cuál es su diferenciador, insisto, del gobierno, ¿no? O de la iniciativa privada? Pues, hay hospitales buenísimos de iniciativa privada que dicen, bueno, o están las clínicas del gobierno, ¿no? Entonces, ¿en qué te vas a hacer diferente? Entonces, ahí es donde las organizaciones tienen que pensarle. ¿Es tu diferenciador? ¿No? O sea, ¿cuál es tu punto que te va a hacer que la gente te voltee a ver? Claro. Y para eso, pues se requiere un trabajo mucho más complejo que solamente buena voluntad, ¿no? Sí, sobre todo conocer, tener muy claro cuál es el objetivo de tu asociación, uno, y dos, cuál es el objetivo de tu proyecto. Exacto. Porque eso es lo que vas a vender. Tenerlo muy, muy claro, justo como dices tú, un año te veo dando lentes, otro año te veo haciendo otra cosa, entonces dices, achis, ¿cómo te voy a identificar a ti? ¿Cómo te voy a clasificar a ti? ¿No? Exacto. Y la gente se da cuenta, ¿no? Además. O sea, porque juzgas. Exacto, sí, o sea, porque, pues, o sea, digo, la gente mientras le des, pues va a estar bien contenta, ¿no? Pero no se va a identificar contigo. Entonces, todo eso que estás dando es capital perdido. No generas un capital social, que es lo que una organización tendría que estar haciendo, ¿no? Y justamente en este ejercicio que te comento de acercamiento con la comunidad, estamos preparando un evento nacional de organizaciones civiles, que es lo que pretendemos hacer una agenda diferente, ¿no? Es decir, vamos a hacer 6, 7 mesas de diferentes temáticas con diferentes organizaciones civiles,
porque también generalmente se hacen encuentros como estos y siempre son las mismas organizaciones, ¿no?, que identificamos. Y se adueñan de la agenda de las organizaciones y no representan a las organizaciones civiles realmente, ¿no? O sea, tenemos organizaciones que ya se adueñaron de diferentes agendas, ¿no?, como la de derechos humanos, como la de seguridad pública, y enarbolan la bandera de las organizaciones civiles. Creo yo que hay un montón de organizaciones que no entran en ese espectro de representación. Justamente hablamos con diferentes organizaciones y lo que vamos a hacer es cada año este encuentro nacional, ¿no?, en donde por supuesto pues vamos a contar con tu presencia y te agradezco mucho, ¿no? Y pues va a ser un encuentro muy padre, ¿no?, en donde vamos a sacar una agenda novedosa, una agenda nueva, y pues la vamos a presentar a diferentes actores para buscar su cumplimiento. Perfecto, y está muy interesante este evento que nos estás platicando. Sobre todo, a mí me gustaría mucho que las asociaciones de Coahuila sean muy participativas, porque te das cuenta ya cuando empiezas a hacer como el proceso de investigación de qué asociaciones siguen activas, definitivamente. ¿Por qué? Porque pues unas se crearon por cierto tiempo, otras ya no les dieron importancia, otras no lograron el éxito que ellos querían, justo por no tener claros sus objetivos y todo lo que ya vimos ahorita. Entonces, todas las organizaciones, que es bien importante, nosotros vamos a participar desde la Secretaría de Vinculación, que quieran sumarse a este gran evento que nos platicas, las invito. Nosotros tenemos la Secretaría donde les brindamos las plataformas para que la gente las conozca, porque asociación que no es conocida, asociación que no es apoyada. Exacto. Queda más que claro. Por eso vas a cualquier centro comercial y te dicen, ¿gusta apoyar a la asociación tal? Y si no es una asociación que no conoces, dices que no. Aunque tenga un objetivo claro y que sí sea totalmente transparente, ¿verdad? Entonces, yo invito, uno, a que se unan con nosotros a la red en acción, y dos, a que nos manden material. Nosotros les brindamos estas plataformas para que se den a conocer, y casos de éxito, que la verdad Mosaico Down es impresionante cómo ha salido adelante, toda la actividad que realizan, y sobre todo los jóvenes que participan. Es realmente, te llena el alma de ver las capacidades que llegan a tener, cuando hay gente que tiene mucha capacidad también, pero que no sale adelante, y verlos a ellos te anima. A mí me anima muchísimo ver todas las actividades que realizan. Sí, totalmente, y te digo, o sea, justamente la invitación para las organizaciones es que innoven, ¿no?, que es como lo hace Mosaico Down, estén innovando constantemente, que se atrevan a invertir. Yo te quiero decir que, por ejemplo, la directora de la fundación, cuando inició, invirtió todos sus ahorros en este proyecto. Entonces, evidentemente, esto es como una empresa, ¿no? Mientras mayor inversión hay, mayor probabilidad de éxito tienes, ¿no? Aunque si no es inmediato, porque eso no fue inmediato, sino es un trabajo de muchos años, de mucha disciplina, pues sí, con una buena administración, con una buena dirección y con proyectos innovadores, pues puedes lograr subsistir de forma digna, ¿no?, que es lo más importante, y ofreciendo una propuesta de valor a la gente que lo necesita, ¿no? Entonces, sí, como bien señalan, las organizaciones tienen que visibilizarse. Es fundamental que se visibilicen, y estas plataformas para eso sirven, ¿no?, para visibilizar sus acciones, visibilizar sus causas, y que evidentemente pues tengan claro, como le hemos platicado aquí, el discurso y su objetivo, ¿no? Claro. Muy bien. Alex, ¿tienes más o menos las fechas de cuándo se va a llevar a cabo este evento? Sí, estamos todavía socializándole con las organizaciones que ya habían hecho su agenda, pero seguramente será la primera semana de diciembre. Ah, perfecto. Pero te lo confirmo, porque lo habíamos planeado para la segunda semana, pero queremos cambiarlo ya para la primera semana por razones de las fiestas y demás, ¿no? Ok. Va a ser todo en Zoom, y pues para las organizaciones de Coahuila, pues agradecería que se pusieran en contacto contigo para que a través tuyo le podamos dar seguimiento institucional a este trabajo. Ok, entonces el correo en el que se pueden poner en contacto es vinculacionpancoach@hotmail.com. Mi teléfono celular es 87 11 38 7269, o por Facebook también. Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros para darles más información
ya en un tiempecito más adelante vamos a empezar a sacar ya la promoción de este evento, para que se empiecen a sumar todas las organizaciones del estado de Coahuila, que es bien importante, tienen muchas actividades muy interesantes y que es tiempo de que salgan del closet y que se den a conocer a todo el país y a todo el mundo. Así es, ¿no? Que los conozcan y escuchar sus voces, ¿no? Que es muy interesante siempre escuchar las voces expertas. Claro, y generar vínculos, redes, intercambios entre ellas mismas, es muy bonito y muy interesante. Sí, conocernos, ¿no? Intercambiar experiencias, está padrísimo. Claro. ¿Algo más que quieras agregar, Alex? Pues no, necesito agradecerte nada más la oportunidad de participar en estos temas tan interesantes que he seguido desde que los iniciaste. Es una gran labor, felicidades. Gracias. Y pues estamos pendientes aquí para pronto volvernos a vincular a través de este evento. Claro que sí. Cualquier duda que tengan, por favor pónganlas en el chat de este en vivo y las vamos a contestar de manera particular. Y si quieren algún tema en específico, también háganos la sugerencia y para empezar a trabajar sobre una conferencia del tema que a ustedes les interese. Y pues agradecerles y darle nuestro reconocimiento a todos los doctores que se están jugando la vida de ellos y de su familia, nuestro reconocimiento y un abrazo caluroso a la distancia. Y bueno, nos estamos viendo próximamente, en 15 días más o menos, primero Dios, con otro tema muy interesante para todas ustedes. Que tengan un lindo fin de semana largo. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias, Alex. Hasta luego. A ti, Blanca, bye.